Feliz sábado, hermanos. Oh, la iglesia está llena. Qué bendición, ¿verdad? Especialmente en esta verdad presente es difícil ver una iglesia llena, porque las iglesias populares son las que se llenan. Pero poco a poco vamos a ver lo contrario. Yo creo que va a llegar el día en que las iglesias que profesan la verdad presente se van a llenar. O la gente va a estar buscando la palabra de vida. Este mundo ya está harto de tanta maldad, de tantas penurias que está pasando esta sociedad. Por eso, hermanos, en esta mañana, para que me alcance el tiempo, el tema que tengo previsto presentar en esta mañana se titula Preparación para la crisis venidera. ¿Entendemos nosotros que viene una crisis o no? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que viene una gran crisis. En la medida en que pase el tiempo, en la medida en que pasen los días, los meses, los años que quedan, esta crisis va a ir incrementándose. Y va a llegar un momento en que ya no se va a poder vivir en este mundo. Y es cuando el pueblo de Dios va a clamar lo que dice el Salmo 119, versículo 126, si no me falla la memoria, que dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, va a llegar un momento, hermanos, que no vamos a poder vivir más en este mundo por las cosas que estamos viendo. Cómo la maldad va en aumento, cómo cada día la crisis económica se acentúa cada vez más. Por lo tanto, hermanos, yo creo que nosotros que conocemos que viene el reino del Señor, deberíamos de desear estar en esa patria celestial. Pero para estar en esa patria celestial se necesita una preparación. Necesitamos estar preparados para ese momento, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero antes de eso, viene una gran crisis sobre este mundo, antes de que Cristo venga por segunda vez. Ahora, esta crisis vamos a describirla, vamos a ver qué caracteriza esta crisis, que ya nosotros conocemos. Porque una cosa es conocerla y otra cosa es prepararnos para esa crisis que viene. Ya sabemos que viene una crisis, ¿sí o no? Pero la idea es cómo prepararnos para poder pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero vamos a describir primeramente esta crisis. Vamos en 5 puntos que quiero mencionar en esta mañana para describirla. Número 1, el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. ¿Lo creemos o no lo creemos? Le voy a leer aquí para que ustedes vean. Vamos a leer en la palabra de Dios, especialmente aquí en el Espíritu de Profecía. En la página 590 del Deseado de todas las gentes, dice claramente lo que está aconteciendo en estos tiempos finales, en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir. Deseado a toda la gente, página 590. Voy a comenzar con esta cita en mi tema. Y dice así: en el mundo todo es agitación. ¿Qué estamos viendo nosotros? Agitación. Agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. Ahora escuchen esto. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. ¿Acaso no estamos viendo nosotros eso? ¿Acaso no estamos viendo y vemos que las noticias están cargadas de desastres por doquier? Cuando no es un terremoto vemos una inundación, cuando no es una inundación vemos un huracán o un tornado, en fin. Estamos viendo, hermanos, las señales, ya las gotas de la ira de Dios. Recuerden, el Señor, el carácter de Dios, y es bueno aclarar esto. El Señor, Dios es amor, ¿sí o no?
Nos ama de tal manera, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que nos da a nosotros una idea. Ni siquiera no nos podemos imaginar cuán grande es el amor de Dios. Y tan grande es el amor de Dios que ha mantenido los juicios retenidos hasta que sean sellados los siervos de Dios en sus frentes. Ya lo vamos a leer ahora más tarde. Sigue diciendo, hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. ¿Lo ven? Mientras el mundo cree, la gente del mundo cree que hay seguridad, o de repente yo voy a contratar un sistema de seguridad para que no me suceda nada, o porque no me roben la casa, o me compre la casa más contra todo, contra terremoto, contra lo que sea. Dice aquí claramente, no hay seguridad en nada que sea humano o terrenal, porque todo va a perecer. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Ustedes saben muy bien que en el tiempo final van a haber dos grupos. No es que va a haber un grupo intermedio, o somos de Cristo o somos del diablo. O sea, va a llegar ese día en que los indecisos van a tener que tomar una decisión. O somos del Señor o somos del enemigo. Por eso dice aquí claramente, rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Ojalá que ese sea nuestro caso, ¿no? Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. O sea, son pocos los que creen, ¿verdad?, que tenemos que evitar ser echados en ese lago que arde con fuego y azufre y que tenemos un cielo que ganar. Como les decía, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor nos ama tanto que primero nos advierte de lo que viene. Porque sería insensato de nuestra parte que nosotros dijéramos de que nada va a pasar por mantener a la congregación contenta. No, mis queridos hermanos, por amor a ustedes, por amor a nosotros, es que el Señor nos manda estas advertencias. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento, para que nos preparemos para lo que viene. Dice aquí, la crisis se está acercando gradual y furtivamente. ¿Qué es lo que se está acercando gradual y furtivamente? La crisis. ¿Ok? El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación. Y sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta
que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo de las almas? Está distrayéndonos. Él nos conoce de tal manera, porque el diablo sabe porque él tiene 6,000 años observando a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Y él sabe en qué punto estamos flaqueando nosotros. Él sabe nuestros puntos débiles y es ahí donde busca cómo distraernos. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros como pueblo tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es muy importante que todos los días, como se decía en la escuela sabática, si no más recuerdo, que todos los días tenemos una guerra, tenemos una prueba, todos los días somos probados. Y cada día va a decidir si tenemos victorias o derrotas. Por esa razón es importante, hermanos, que nosotros seamos y nos convirtamos en hombres de fe y de oración. A eso nosotros tenemos que llegar. Porque tenemos un enemigo que siempre, si no fuera por la mano de Dios, ya nosotros estuviésemos destruidos. Recuerden, no estamos en tiempo de paz. Desde el mismo momento que entró el pecado en este mundo, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. La gran controversia entre Cristo y Satanás comenzó desde que el pecado entró en este mundo. Y terminará cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, un pueblo santificado en la verdad. Ese es el pueblo que el Señor viene a buscar. El Señor no se va a llevar a nadie que ni siquiera una mancha de arruga ni cosa semejante. Nada de eso va a haber. No debe haber un carácter defectuoso. El Señor viene a buscar hombres y mujeres santificados. Por eso es que tenemos que prepararnos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos. Dicho esto, escuchen lo que dice y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, para que ustedes vean, hermanos, la misericordia de Dios. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué está haciendo mientras está el proceso del sellamiento? Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vamos a tratar de leer todos juntos. ¿Estamos todos listos? Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, aquí en estos versículos vemos nosotros la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a 4 ángeles. ¿Qué están haciendo esos 4 ángeles? Están deteniendo los 4 vientos para que no sople viento alguno sobre ¿quiénes? Sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ni sobre los seres humanos. Nosotros entendemos lo que significan los vientos, ¿verdad? Que son las guerras, conflictos, controversias, luchas, desastres naturales, incluyendo en esto de los 4 vientos. ¿Hasta cuándo? O sea, el Señor está aguantando eso ¿hasta cuándo? Hasta que sean sellados, hasta que se concluya el sellamiento, hasta que sean sellados en sus frentes ¿quiénes? Los siervos de nuestro Dios. Oh, hermanos, ahora mismo nosotros estamos en ese proceso de sellamiento. Y por eso es muy importante que nosotros vivamos como que si fuese el último día de nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta eso.
Ojalá, hermanos, que no seamos hechizados, como lo acabo yo de leer aquí en el deseado de todas las gentes, porque eso es lo que el diablo está haciendo. Hechizándonos, ¿para qué? Para que no nos demos cuenta del tiempo y concluya el tiempo de gracia y sobre nosotros se dicte una sentencia. Perdido para siempre. Ojalá que eso no sea ninguno de nuestros casos aquí, sino que todos nosotros podamos ser pesados en balanzas y no seamos hallados faltos, sino que seamos candidatos para el cielo. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados en esta mañana. Bueno, número uno, como decía, ¿verdad? Estamos describiendo esta gran crisis que está viniendo sobre este planeta Tierra. Primero, ya dijimos que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra, número uno. Número dos, el aumento de la maldad. ¿O es que acaso no hemos visto, hermanos, cada vez cómo cada día está en aumento y en aumento y en aumento cada día la maldad? Al extremo, hermanos, como vemos que ya la gente está considerando como normal el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y cada día esto va a ir en aumento, en incremento. Cada vez vemos el abuso infantil, que es una de las cosas abominables ante los ojos de Dios y ante los seres humanos justos. Hermanos, cada día vamos a ver cosas peores y peores y peores. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del aumento de la maldad? Lo dice Mateo capítulo 24. Vamos allá. Mateo capítulo 24, versículo 12. Leyendo, este es el capítulo que habla de las señales del pronto regreso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Mateo capítulo 24, y vamos a leer el versículo 12. Escuchen bien lo que dice este versículo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice la palabra de Dios en este versículo: y por haberse multiplicado la maldad, que trae como consecuencia, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no estamos viendo eso hoy día? Hermanos, ya la gente, ¿cómo vemos conflicto? Cada vez más la gente vemos cómo se está incrementando hasta el odio entre los seres humanos. O sea, el amor por el prójimo ya eso se está terminando, ya se está extinguiendo de la faz de la tierra por causa del aumento de la maldad. Por eso es que nosotros podemos ver y podemos seguir leyendo aquí mismo en Mateo capítulo 24. Fíjense bien lo que dicen los versículos 37 al 39. De aquí mismo de Mateo capítulo 24. Escuchen bien lo que dice en cuanto a las señales del pronto regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Mateo 24, versículos 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, que de acuerdo a estos versículos, aquí se está comparando cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y dice claramente que será como en los días de Noé. ¿Qué pasó o qué sucedía en los tiempos de Noé? Vemos nosotros que la gente estaba comiendo, o sea, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento, estaban plantando, edificando, es decir, estaban absortos en sus ocupaciones y se habían olvidado de que había un mensaje que Dios había dado a través de Noé. ¿Y cuál era ese mensaje? Viene un diluvio, esa era la verdad presente para ese tiempo. Viene un diluvio. ¿Por cuánto tiempo estuvo Noé predicando ese mensaje? 120 años estuvo predicando Noé ese mensaje. Algunos aceptaron ese mensaje, pero hubo muchos de ellos que aceptaron esa verdad que Noé estaba predicando. ¿Qué pasó con ellos? Ellos fallecieron, o sea, murieron sellados, vamos a decirlo así. Pero hubo otros, o la gran mayoría se estaban burlando de Noé y le decían, pero ¿cómo? ¿Cómo va a llover si este lugar ha sido, nunca hemos visto lluvia, nunca hemos visto diluvios aquí? Pero hermanos, por eso es que el mensaje
que Dios nos da a predicar a nosotros es un mensaje impopular, un mensaje que la mayoría no acepta porque lo ve que es imposible que esas cosas vayan a acontecer. Pero así fue en los tiempos de Noé, como dice, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, lo compara, ¿no? Y también en Lucas, o sea, estas mismas palabras las encontramos en el Evangelio de Lucas, pero un poquito más ampliada. Fíjense lo que dice el evangelista Lucas, Lucas capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 26 al 30. Lucas capítulo 17, versículos del 26 hasta el 30. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, o sea, ya está hablando no solamente de Noé, sino está hablando también de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Lo ven? El aumento de la maldad, que es lo que ha traído como consecuencia, llega un momento en que el Señor tiene que poner un freno a la maldad. El Señor ha tolerado por mucho tiempo, hermanos, nuestra vida de pecado. Pero va a llegar el día, hermanos, que si nosotros no hemos abandonado el pecado, ¿qué va a pasar? Vamos a ser destruidos juntamente con el pecado. Por eso es que ahora es el tiempo que nosotros debemos de dedicarlo ¿a qué? A poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las demás cosas van a venir por añadidura. Pero siempre nos ocupamos en comer, beber, en las cosas más esenciales del ser humano. Mis hermanos, el Señor ha dicho que nuestras necesidades van a ser cubiertas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tenemos fe, porque ese es el problema que dice la palabra de Dios también: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe? ¿Creeremos en todas estas promesas que están en la palabra de Dios para poder subsistir en ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces? Porque a lo mejor nosotros nos toca vivir por ese tiempo. Bueno, ya está empezando, pero esto se va a ir incrementando a medida que pasa el tiempo. Como les decía, la maldad va a ir en aumento. Bueno, ya que se había hablado de Noé, vamos a leer el versículo de Génesis capítulo 6, para tener una referencia a lo que había ocurrido allá en los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis. Cuando el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cómo era la maldad? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Hay alguna diferencia con el tiempo actual? Ninguna. Estamos viviendo exactamente, por eso dice claramente, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ese es el punto número 2 en cuanto a la descripción de esta gran crisis que está por sobrecogernos. Punto número 3. Traicionados por nuestros seres queridos, es decir, por lo que tenemos en la casa, primeramente. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas? Lucas capítulo 21. Fíjense bien lo que dijo el Señor Jesucristo en relación a nuestros seres queridos. ¿Qué va a pasar con aquellos seres queridos que no se consagren o que no caminen junto con nosotros? Acuérdense que nosotros que profesamos esta fe, tenemos que pensar y tener la fe y la firmeza en que nosotros tenemos que alcanzar ese precioso galardón que nos espera y que tenemos que caminar sea con nuestra familia o sin nuestra familia.
porque acuérdense que la salvación es individual. Escuchen lo que dice aquí Lucas capítulo 21, versículos del 16 al 19. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, oigan esto, ¿con qué? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Oh, hermanos, fíjense bien, uno de los frutos del Espíritu Santo está siendo nombrado aquí, que es el de la paciencia. Yo creo que este es el rey de los frutos del Espíritu Santo. Y hablando de la paciencia, el diccionario secular define la palabra paciencia de la siguiente manera. Escuchen bien lo que dice el diccionario secular en relación a la palabra paciencia. Dice: capacidad, oigan esto, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Lo ven? Tremendo, ¿no? A lo que nosotros tenemos que llegar, porque ese es el fruto que debe ser que nosotros debemos de permitir al Señor que lo pueda desarrollar en nosotros. ¿A través de qué? A través de la abnegación es que nosotros podemos lograr que la paciencia pueda ser un fruto real en nuestras vidas. ¿Ok? Bien. Por eso dice claramente, hermanos, volviendo a Lucas capítulo 21, ¿verdad? Dice que nosotros seremos, como lo dice aquí, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos. Es decir, las personas más allegadas a nosotros, nuestra familia, si nosotros nos mantenemos en esta fe y ellos no, ¿qué va a pasar? Va a haber una ruptura. Pero si la familia toda camina junta, ¿qué va a pasar? Se van a consagrar y van a entrar juntos en la patria celestial. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Con ese objetivo el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, santificarnos nosotros, pero también nuestras familias también deben ser santificadas, para que nosotros podamos caminar juntos y no haya ruptura en el tiempo en que se decida cada caso. Otro versículo hablando de que vamos a ser traicionados por nuestros seres queridos. Miqueas capítulo 7. Vamos a buscar en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Escuchen bien lo que dicen estos versículos. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. Y escuchen lo que sigue diciendo: de la que duerme a tu lado, cuídate. Está hablando del matrimonio, ¿ok? De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oh, hermanos, qué guerra le espera al pueblo de Dios. Porque no solamente son los de su casa, también lo más triste de todo esto, porque yo diría, bueno, ok, un ejemplo que en mi casa sea yo el único creyente y mi familia incrédula. A mí particularmente me dolería más la traición de un hermano que la de mi propia familia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos en nuestra familia incrédulos, nosotros llegamos a amar y a querer más a un hermano en la fe que a la propia madre que no cree en este mensaje. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado. Pero cuando nosotros estamos en esta verdad, nuestros hermanos son verdaderamente nuestros hermanos cuando estamos en esta fe.
Por eso, hermanos, dice que los enemigos del hombre van a ser ¿quiénes? Los de su propia casa. Y dice que de la que duerme a tu lado o del que duerme a tu lado, cuídate. ¿Por qué? Porque si él no está en esta fe, ¿qué va a pasar? Va a llegar el día, hermano, que va a haber una ruptura matrimonial. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra de Dios. Vamos a ser aborrecidos por causa de la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar en el tiempo final. ¿Ok? Bien, número 4. Las señales del pronto regreso de Cristo a la tierra. Esto, por supuesto, está trayendo una gran crisis sobre este mundo, como dice la palabra de Dios. Dice que las señales de los cielos y la tierra serán conmovidas. Pero vamos a leer en Mateo capítulo 24, este es el capítulo, ¿verdad?, de las señales del pronto regreso de Cristo. Vamos a leer algunas de ellas. Mateo capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 4 al 11. Todo este capítulo habla de las señales del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 11, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, ¿y a cuántos? Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Escuchen bien todo lo que hemos visto nosotros en las noticias: terremotos, destrucción, inundaciones, guerras, incendios por doquiera. Hermanos, todo esto es principio de dolores. Esto no es nada para lo que viene. Sigue diciendo, versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como lo habíamos leído anteriormente. Así que, hermanos, esas son las señales que vienen, como nos los describen estos versículos. Estamos viendo que lo que vienen son desastres por doquiera. Pero esto no nos debe desanimar a nosotros. Deberíamos más bien de estar felices porque este mundo de maldad, este mundo de pecado, por fin va a llegar a su final. Deberíamos de desear que esto se termine. ¿Para qué? Para vivir en esa patria que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y número 5, la imposición de la marca de la bestia, que va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios. Por eso es que la imposición de la marca de la bestia, mis hermanos, traerá la ruina nacional. Eso es lo que va a traer realmente la ruina nacional a esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros sabemos que este país ha gozado hasta ahora, ha gozado de grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque aquí fue donde nació el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje adventista del 7º día. El último mensaje de misericordia surgió de este país. Y por eso, hermanos, es que nosotros hemos tenido grandes bendiciones. Pero ¿qué está pasando con la iglesia y con el Estado? ¿Qué está pasando? ¿O hacia dónde va a llegar esto? ¿Va a haber una qué? Una unión de iglesia con el Estado. Y eso es lo que va a traer la mayor crisis sobre este país. Es cuando vamos a empezar a ver, hermanos, la ruina nacional. Pero escuchen esto, hermanos. Esto no es que va a llegar de un día para otro. Ya nosotros estamos empezando a ver la crisis económica en este país. Estamos viendo la escasez. Y esto me recuerda cómo comenzó la crisis en Venezuela. Hace muchos años, y les estoy hablando de los años 70, cuando Venezuela era prácticamente una segunda Norteamérica. Así era Venezuela en los tiempos de prosperidad. Mucha gente
iba para Venezuela a trabajar y a levantar a su familia. Es decir, muchos de República Dominicana levantaron sus familias allá y de diferentes nacionalidades, españoles, portugueses, italianos, de todas las nacionalidades se radicaron en Venezuela. Levantaron empresas, fue un país próspero. Pero hubo un día, el Viernes Negro, que empezó la crisis económica en Venezuela y empezaron a subir los precios de los productos, exactamente lo mismo que estamos viendo nosotros aquí. Pero miren, desde ese tiempo hasta aquí, hasta dónde ha llegado Venezuela, cayó en la mayor de la crisis económica. Hermano, ¿por qué? Primeramente porque se han apartado de Dios. Esa es la principal causa. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo aquí en este país. Estamos viendo cómo este país cada vez se está apartando del evangelio, de los principios que están en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la imposición de la marca de la bestia es lo que va a traer esa gran crisis que va a venir sobre esta nación de los Estados Unidos. Vamos a leerlo. Un versículo que nosotros hemos leído muchas veces, Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Es decir, como lo presenté en el mensaje anterior, porque este viene siendo la continuación del mensaje que yo había presentado anteriormente aquí en esta iglesia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, la imposición de la marca de la bestia. Dice, hablando de la segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que viene para este mundo? No solamente para esta nación, sino para el mundo entero. Viene, hermanos, la imposición de la marca de la bestia. Es decir, usted no va a poder comprar ni vender a menos que haya aceptado la marca de la bestia. Ya nosotros sabemos que la marca de la bestia es la imposición, ¿verdad?, de ese decreto dominical que manda a todos a que guarden el domingo como día de reposo en violación al cuarto mandamiento de la ley de Dios, como lo es el día sábado. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como adventistas del séptimo día es precisamente eso. Por eso el nombre del séptimo día es porque hacemos énfasis en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se imponga ese decreto dominical? ¿Qué es lo que va a traer como consecuencia? Escuchen bien lo que dice aquí en el conflicto de los siglos, en la página 662 de este libro, bajo el título, para los que no tienen el libro rojo, el título es El mensaje final de Dios. Yo les recomiendo, hermanos, que lean este capítulo. Léanlo y escudriñen este capítulo para que ustedes vean, hermanos, cómo va a ser dado ese último mensaje de misericordia. A pesar de toda la oposición que va a haber, se va a levantar un pueblo valiente, así como los 3 jóvenes hebreos que le dijeron al rey Nabucodonosor, sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Ante la imposición del decreto dominical, ese tiene que ser nuestro carácter. Hermano, tenemos que tener esa valentía, esa firmeza, y por eso es necesario presentar este tipo de mensaje. ¿Para qué? Para que la iglesia esté afianzada en la verdad. Ese es el propósito. Escuchen lo que dice aquí, lo que va a traer como consecuencia la imposición del decreto dominical aquí en la nación de los Estados Unidos. Dice en la página 662 del conflicto de los siglos, dice lo siguiente: terrible será la crisis a que llegará el mundo. ¿Cómo va a ser la crisis? Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. O sea, esto es de manera obligatoria. ¿Ok?
Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se dé el decreto universal de muerte sobre aquellos que se niegan a someterse a los dictados de la bestia. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia. ¿Qué exige? Obediencia. Y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. ¿Lo ven? O sea, la crisis que nos viene va a ser terrible. ¿Por qué? Hermanos, porque este país, cuando se una la iglesia con el Estado, eso es lo que va a traer la ruina a esta nación. Así lo dice una cita que está aquí para los que tienen la Biblia de estudios, comentando Apocalipsis capítulo 13. Para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario se titula Apostasía y ruina nacional. Escuchen lo que dice este comentario, comentando Apocalipsis capítulo 13, versículos del 14 al 17. Dice, escuchen esto, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron la persecución más dura, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. ¿Lo ven? Lo dice claramente este comentario, que lo que va a traer ruina sobre esta nación va a ser cuando se dé la unión de la iglesia con el Estado, cuando se imponga el decreto dominical, hermanos, este país se va a convertir en el país más arruinado del mundo. ¿Por qué? Porque aquí comenzó y este país ha tenido gran luz en toda su historia. Los hombres que formaron esta nación, como fueron George Washington, Abraham Lincoln, todos esos hombres, ellos siempre tuvieron un concepto muy claro de lo que era la libertad religiosa y la libertad de conciencia y la libertad civil. Por eso una de las cosas que caracteriza a esta nación es, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, una bestia semejante a un cordero, o sea, un cordero de 2 cuernos, pero finalmente iba a hablar como dragón. Ahora, ¿qué representan esos 2 cuernos? Republicanismo y protestantismo, libertad civil y libertad religiosa. Pero eso se va a terminar separado, por supuesto, claro que sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder cuando se una la iglesia con el Estado? Lo acabamos de leer. Va a venir apostasía nacional que va a concluir en una ruina o una gran ruina nacional. ¿Lo ven? Ahora, hermanos, ya que hemos descrito esta gran crisis que viene no solamente a este país, sino también al mundo entero, ¿cómo debemos de prepararnos? Y aquí es donde viene justamente el mensaje. ¿Cómo tenemos que prepararnos nosotros para esta gran crisis que viene sobre este mundo, sobre esta tierra? ¿Cómo debe ser? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta crisis que viene? Bueno, vamos a mencionar 3 formas de cómo prepararnos para la gran crisis que viene a este mundo. Número 1, la preparación práctica. O vamos a decir preparación material. ¿Cómo debemos de prepararnos desde el punto de vista material o práctico? Bueno, la preparación práctica se caracteriza, hermanos, por salir de las ciudades. A muchos no les gusta esto, pero la sierva del Señor lo dice. Hay muchas citas que nos habla que nosotros tenemos que hacer nuestra morada fuera de las ciudades. ¿Ok? Escuchen bien lo que dice el libro Evento de los Últimos Días. Hay muchas citas. La sierva del Señor tiene capítulos completos en la cual ella habla de la importancia de que su pueblo salga fuera de las ciudades. Recuerden, hermanos, de que se va a volver a repetir la historia o la misma situación que vivieron los valdenses allá en las montañas del Pra del Torno, en el norte de Italia.
Ustedes saben muy bien que los valdenses, muchos de ellos tuvieron que reunirse en la famosa iglesia de la cueva. Ellos tenían una cueva, ahí era donde ellos celebraban el sábado. Hermano, y nosotros no estamos lejos de vivir exactamente lo mismo que vivieron los valdenses, porque vamos a tener que huir. Para que nosotros podamos honrar a nuestro Padre Celestial guardando el sábado, eso no lo vamos a poder hacer en los templos. Acuérdense que se va a levantar una sola religión, una nueva teología, y nuestras iglesias ya no van a poder funcionar más. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser por leyes, hermanos. Recuerden que poco a poco se está levantando ese monstruo religioso que va a prohibir a cualquier otra religión diferente a la religión que va a venir, les va a prohibir que abran sus templos. Por eso el pueblo de Dios va a tener que huir lejos de las ciudades. Escuchen bien lo que dice aquí, Evento de los Últimos Días, en la página 97. Bueno, este libro hay que saberlo leer, porque este libro tiene citas, extractos, ¿no? Hay que saberlo leer, hay que ir al original, pero estos pedacitos son contundentes, estos extractos que les voy a leer. Dice en la página 97 de este libro: mi mensaje, esta es la sierva del Señor hablándole a su iglesia, a la iglesia adventista, mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades. ¿Cuál es el mensaje de ella? Salid de las ciudades. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Más adelantito sigue diciendo: el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. O sea, ella está mandando realmente ¿a qué? A que su pueblo salga de las ciudades. Ahora, hermano, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hermano, el campo no va a salvar a nadie. ¿Ok? Es muy importante eso. El que salva es Cristo. Es muy importante. O sea, que hagamos esta aclaración. Pero ella, hermanos, le fue mostrado por la misericordia de Dios que su pueblo salga de las ciudades. ¿Para qué? Para que tengamos un lugar donde nosotros podamos congregarnos, un lugar en donde nosotros podamos tener una comunión más íntima con Él, que podamos romper con esta vida que tenemos para que tengamos una vida más sencilla en el campo. Eso es lo que ella manda. Y escucha lo que sigue diciendo en la página 98. Bajo el subtítulo, hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay muchos que están saliendo de las ciudades por huir y quieren entonces, y se van bien lejos como ermitaños. Eso no lo ha mandado el Señor. Dios no manda a que su pueblo se aísle, al contrario, tenemos que estar o formar un puesto de avanzada donde las personas puedan llegar y puedan conocer este precioso mensaje a través de una vida práctica, una vida teórico-práctica. ¿Ok? Escuchen lo que dice aquí en la página 98. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con los periódicos de 28 páginas? ¿Cómo vamos a hacer con los programas radiales o los programas de televisión? No, tenemos que hacer puestos de avanzada, donde también vamos a continuar haciendo esta obra, no es que no la sigamos haciendo. Sigue diciendo otra cita. Durante años, oigan esto no solamente de un día para otro. Dice ella, durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar, oigan esto, de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Más adelante dice, cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma.
Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. ¿Qué pasó con Lot? Lot se metió en Sodoma y Gomorra. Él estuvo viviendo ahí. ¿Y cuál fue la consecuencia que trajo la corrupción de esa ciudad? Al final las hijas se corrompieron, que hasta se acostaron con su padre. Dice aquí, todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Y más adelante en la página 99, porque quiero compartir esta cita para que ustedes vean, hermanos, que ese es el mandato del Señor sobre su pueblo, sobre el remanente. Hermanos, ¿para qué? Para que nosotros nos preparemos. Es un ambiente que favorece la preparación espiritual, el campo. Dice aquí, volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. En otras palabras, que nosotros pongamos en primer lugar, hermanos, la espiritualidad, la preparación en lo espiritual. Esa debe ser nuestra primera prioridad y no los negocios de este mundo. Sigue diciendo, Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Y eso no se queda ahí, porque sucede que Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, no lo dice así la inspiración, dice que Juan el Bautista, ¿cuál fue la educación de Juan el Bautista? ¿Acaso él fue a alguna universidad o alguna escuela de teología para predicar lo que él había predicado? Escuchen lo que dice, hermanos, el comentario de la Biblia de Estudios que se encuentra espera un momentito. El comentario de Lucas capítulo 1 versículo 80. El comentario de Lucas capítulo 1 versículo 80. El título de este comentario es Ninguna escuela era adecuada. Es decir, ¿para quién? Para Juan el Bautista. Dice, había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades. ¿Dónde debía adquirir su conocimiento? Lejos de las ciudades. En el desierto. Y ahora escuchen bien lo que sigue diciendo en cuanto a cuáles fueron los libros de texto que usó Juan el Bautista. Las escrituras del Antiguo Testamento, número 1. Dios, número 2. Y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. ¿Lo ven? ¿Dónde recibió Juan el Bautista su educación? Hermanos, en el desierto, lejos de las ciudades. Y fue el hombre más grande en cuanto a la obra que él hizo, que fue nada más y nada menos que preparar el camino del Señor. ¿O es que acaso el tercer Elías no somos nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos, acaso nosotros no tenemos la responsabilidad de preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo?
También somos como Juan el Bautista, que tenemos que preparar el camino para que el pueblo de Dios pueda finalmente llegar a las mansiones celestiales. Pueda irse con Cristo Jesús al cielo. Ese es nuestro trabajo, de preparar el camino. Igualmente nosotros también, esto se aplica también para el pueblo remanente, de preparar el camino. Y por lo tanto, nosotros como pueblo también, el Señor, a través de la sierva, nos ha dejado este mensaje de salir de las ciudades. ¿Para qué? Hermano, para prepararnos. Pero esto no quiere decir que es una garantía de que nosotros vamos a ser salvos porque nos hayamos ido al campo. Recuerden, una vez más lo digo, no debemos aislarnos como algunos lo han hecho. Yo conozco muchos hermanos, y nosotros hemos estado en este movimiento, muchos hermanos que se han ido como ermitaños, se han aislado. ¿Y qué están haciendo? Ni siquiera se está predicando el mensaje, porque tampoco nosotros nos podemos aislar, quedarnos cómodos en el campo. ¿Y las almas qué? ¿Qué está pasando? Hermano, no solamente la obra médico-misionera hace el trabajo. Tenemos que unir la obra médico-misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Eso es lo que va a hacer que el mundo se convenza de este mensaje. Este es un mensaje que se tiene que caracterizar por ser un mensaje teórico práctico. Así que tiene que ser. No podemos eclipsar ninguno de los dos. Los dos tienen que ir unidos para que el mundo pueda conocer este maravilloso mensaje. Bueno, eso es lo que quiere decir en cuanto a la preparación práctica, ¿no? Dice la matutina Maranata en la página 178 del 21 de junio, dice lo siguiente: dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. ¿Lo ven? O sea, los que estén haciendo planes, va a llegar un día en que no se va a poder si no se ha salido a tiempo. Sigue diciendo, no debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Esto no solamente se aplica en nuestras familias. A veces nosotros tenemos familias inconversas y el Señor no quiere que su pueblo se relacione con ella, a menos que usted le vaya a presentar la palabra. Pero no debemos permitir porque, hay una cita que dice que nosotros debemos someter el mundo a la religión y no la religión al mundo, y eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa si si no tenemos un carácter bien definido y bien formado? Vamos a terminar contemplando, ¿verdad? Y vamos a terminar en el mundo. Pero si nosotros estamos firmes como el acero, nosotros vamos a someter el mundo o aquellos que no creen en este mensaje, ¿a qué? A la palabra de Dios. Sigue diciendo, pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová. O sea, ¿qué es lo que va a vivir el pueblo fiel? Opresión. Eso es lo que le viene al pueblo fiel de Dios. Sigue diciendo, debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. ¿Lo ven? Muy importante, hermanos. Bueno, continuando, hablando de la preparación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para prepararnos para esta gran crisis que está por venir, o ya empezó? Número 2, la preparación en la obra médico-misionera. Una de las cosas que nosotros estamos descuidando es eso como iglesia. Nosotros debemos de prestar más atención. ¿Por qué? Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Lo tengo por aquí. Dice en el libro Ministerio de la Bondad, hablando de la importancia, hermanos, que tiene de prepararnos en la obra médico-misionera. Sucede que va a llegar un día en que la obra ministerial o la obra evangélica va a llegar un momento en que ya no vamos a poder hacer más la obra misionera, porque nos los van a prohibir. Pero ¿qué es lo que va a continuar? A pesar de las prohibiciones, la obra médico-misionera va a tener entrada
Y a través de la obra médico-misionera nosotros vamos a poder también proclamar el mensaje en los hogares. Escuchen lo que dice este libro, Ministerio de la Bondad, página 142, bajo el título Preparaos mientras hay una oportunidad. Dice, cuando una agresión religiosa, y es lo que estamos nosotros viendo, cuando una agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, aquellos que estarán del lado de la libertad de conciencia se encontrarán en una posición desfavorable. Por su propio beneficio, ellos deberían, mientras tienen oportunidad, ser más avisados en cuanto a las enfermedades, sus causas, prevención y curación. Y los que hagan eso encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá dolientes, abundancia de ellos, que necesitarán ayuda, no solamente entre aquellos de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. O sea, ¿qué va a ser la obra médico-misionera, hermanos? Es la cuña de entrada del mensaje de los 3 ángeles. Por eso es que tenemos que tener las dos cosas. Es el brazo derecho. Pero hay que aclarar algo. Hay muchos que han convertido el brazo derecho en el cuerpo entero, porque solamente hablan de reforma pro salud, solamente se dedican a eso. Hermano, yo no sé por qué nosotros teniendo un mensaje tan completo, hay tanto desequilibrio en el mensaje. Nos especializamos en una sola cosa. Unos porque hablan del papado y solamente se dedican a eso. Otros porque hablan de la obra médico-misionera y ahí se quedan. Pero ¿por qué no integramos todas esas verdades en un solo mensaje? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando eso ocurra, es que el mundo nos va a escuchar a nosotros. Es cuando el Señor nos va a dar su Santo Espíritu y el mundo se va a convencer de este gran mensaje que nosotros tenemos. Escuchen lo que sigue diciendo este mismo libro, Ministerio de la Bondad, en la página 144 y 145. Dice aquí, la obra médico-misionera en la crisis final. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir trabajando en medio de la crisis que nos espera. Dice, mi corazón se entristece cuando miro nuestras iglesias, que debieran relacionarse de corazón, alma y práctica con la obra médico-misionera. ¿Qué es lo que le estaba pasando a ella? Estaba triste, se conmovía su corazón. ¿Por qué? Porque las iglesias no estaban trabajando en esto, pues, de la obra médico-misionera. Quiero deciros, escuchen lo que sigue diciendo, que pronto no habrá obra que pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera. La obra de un ministro es ministrar. Fíjense, y está hablando de los pastores, de los ancianos, de los ministros. Escuchen lo que dice. La obra de un ministro es ¿qué? Ministrar. ¿Qué significa ministrar? Presentar la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, nunca seréis ministros según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera. El evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza. Así termina esta cita. Por eso, hermanos, una de las cosas o la forma de que nosotros nos podamos preparar para dar este mensaje al mundo, o la herramienta o el arma que vamos a tener nosotros en la mano va a ser la obra médico-misionera, para que el mundo todavía, a pesar de la crisis que va a venir, a pesar de las prohibiciones que vienen, que nosotros podamos seguir trabajando en la proclamación de este mensaje, unido por supuesto con la obra médico-misionera. Bien, y número 3, la preparación espiritual, muy importante. ¿Estamos dedicando tiempo al estudio de la palabra? ¿Estamos dedicando tiempo a la oración? Estoy hablando, hermanos, en nuestra comunión personal con el Señor. Porque acuérdense que nuestra vida se debe caracterizar por tener nuestro culto personal, el culto familiar, el culto en la iglesia, la obra misionera, la obra médico-misionera. Es decir, nosotros tenemos que estar, hermanos, ocupados en esta obra. Pero lo más importante es, hermanos, y el peso de nuestra religión tiene que estar
en nuestra comunión personal con el Señor. Ahí está el peso de nuestra religión. Ahí está el encuentro que nosotros tenemos con el Señor. Y qué mejor momento y qué mejor tiempo para hacer eso en las tempranas horas de la mañana. Yo sé que hay muchos que trabajan quizás, trabajan de madrugada o quizás trabajan bien temprano, pero hermanos, nosotros tenemos que buscar la manera de darle prioridad a la preparación espiritual. Eso es lo más importante. Ahora, hablando, y la preparación espiritual está basada en 3 puntos esenciales: la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Muy importante. Hablando de la oración, vamos a buscar un versículo en Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. La importancia que tiene la oración, mis queridos hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses: dice Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo hablando aquí la importancia que tiene la oración, que resulta en ¿qué? En la liberación. O sea, Pablo, por supuesto, aquí está hablando cuando Pablo estuvo preso, todo lo que pasó, pero hermanos, Pablo fue liberado por el Señor en los momentos en que ya prácticamente le iban a quitar su vida, antes de tiempo. Y el apóstol Pablo terminó su obra, y cuando él terminó su obra es cuando el Señor lo puso a descansar. El Señor tiene una obra para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros cumplamos con esa obra. Y si tenemos que cerrar los ojos, hermanos, el Señor, o sea, tener la plena confianza que el Señor nos va a resucitar. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Al principio Pablo era el hombre más, se consideraba como un abortivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se quedó como un enano espiritual, porque nosotros podemos reconocer nuestros pecados, nuestros defectos de carácter, pero ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Será que quedarnos estancados ahí? ¿O es crecer como lo hizo Pablo? Pablo cada día crecía y crecía, hasta que llegó el día cuando él escribió la segunda carta a Timoteo, que estaba preso. Cuando le escribió esa segunda epístola a Timoteo, dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, Pablo experimentó la justificación por la fe. Y esa experiencia, así como lo tuvo Pablo, es la experiencia que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos con Él, con el Padre Celestial. Número 2. Bueno, vamos a buscar otro versículo más. Ya voy a terminar. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Escuchen lo que manda Pablo aquí en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Sí. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dijo Pablo aquí? Hermanos, que perseveremos en la oración. Tenemos que convertirnos en hombres de fe y de oración. Así lo dice el conflicto de los siglos en el mensaje final de Dios, que dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Así lo dice ese capítulo que les mandé a leer, el mensaje final de Dios. Número 2, el ayuno, hermanos. La importancia que nosotros hagamos ayuno no es pasar hambre, es un ayuno en oración. Es apartar un día, dedicarlo, hermanos, ayuno y oración. Muy importante que nosotros practiquemos eso.
Yo he tenido esa experiencia, hermanos, y cómo el Señor ha contestado poderosamente oraciones en momentos difíciles. El Señor ha hecho milagros en mi vida, yo puedo dar testimonio de eso. Y realmente le agradezco al Señor, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos ayuno en oración, cuando nosotros derramamos nuestra vida en oración en el Señor, Dios contesta esa oración con poder. Así que tengamos esa esperanza, ¿verdad? El ayuno, vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Una historia de un joven endemoniado. Yo creo que ustedes conocen esa historia. Que los discípulos no pudieron echar esos demonios fuera. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo ven? ¿Cómo era que el Señor podía echar fuera a los demonios? Era a través de la oración y del ayuno. Hermano, y eso mismo nosotros podemos hacerlo. Si nosotros nos proponemos en el Señor y si estamos llamados para eso, porque es muy importante, hasta esa obra pudiéramos nosotros hacer, echar fuera demonios. Hermano, el mayor milagro que puede haber es la transformación de un ser humano. Cuando un ser humano ha dejado de ser incrédulo y empieza de la noche a la mañana a creer en Cristo Jesús. Aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, ese es el mayor de todos los milagros. Hablando del ayuno, hay otro versículo más. En el libro de Esther, cuando aquel edicto fue dado, ¿verdad? Cuando el rey Asuero, vamos a buscar en Esther capítulo 4, versículo 3. Esther capítulo 4, versículo 3. Ustedes saben muy bien que en los tiempos del rey Asuero y de Mardoqueo, en ese tiempo se emitió un decreto. Le iban a quitar la vida a todos los judíos, ¿sí o no? Todos aquellos que no se postraban ante otro Dios. Esther capítulo 4, versículo 3. ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia esta gran crisis que ocurrió en ese tiempo cuando Mardoqueo? Dice Esther capítulo 4, versículo 3 lo siguiente: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. ¿Qué tenían los judíos? Porque el decreto era contra los judíos. Y dice aquí, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Cómo estaban los judíos ante esa gran crisis que se les había presentado? Estaban en silicio, estaban humillados, estaban en oración, estaban en ayuno. Hermano, y eso es lo que le va a tocar al pueblo de Dios. Estar en ayuno y oración cuando este tiempo de angustia venga sobre nosotros, porque así como ocurrió en los tiempos de Mardoqueo, así también va a ocurrir en nuestro tiempo.
Así como ocurrió en los tiempos de los 3 jóvenes hebreos con el rey Nabucodonosor, así también va a ocurrir en nuestros tiempos con este decreto dominical. Y número 3, hermanos, ¿en qué se basa nuestra preparación espiritual? Número 3, en el estudio de la palabra de Dios. Por nosotros mismos debemos escudriñar las Escrituras. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Un versículo muy conocido que hemos leído mucho en esta iglesia, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39. Escuchen bien lo que dice este versículo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que manda el Señor? ¿Será que el Señor nos manda a nosotros a chequear en la internet un mensaje o escuchar del pastor de la iglesia un mensaje y no estudiar? ¿Qué es lo que manda el Señor? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo nuestro Salvador. Y a través de la contemplación de su palabra somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo. Hermanos, de esa manera, solamente a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros podemos tener esa comunión con el Padre. El Señor nos puede hablar a nosotros a través de la palabra. El Señor nos puede educar, así como educó a Juan el Bautista. Y eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí en esta mañana. Por eso, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos solemnes, tiempos en los cuales vamos a llegar a una gran crisis cuando sea firmado ese decreto en el cual nos van a obligar a guardar un día falso de adoración en violación al 4º mandamiento de la ley de Dios, el famoso decreto dominical. Por eso, hermanos, la crisis que viene requiere de una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. Una fe que no desmaye a pesar de todas las pruebas que nos puedan venir. El Señor quiere un pueblo que tenga una fe firme como el acero y que podamos decir como los 3 jóvenes hebreos, por eso es que me gusta mucho esa historia, como los 3 jóvenes hebreos que dijeron, sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, nosotros también tenemos que decir eso. Digamos, no recibiremos la marca de la bestia y sí recibiremos el sello del Dios vivo en nuestras frentes. Y ese sea, hermanos, que ese sea el anhelo, y no solamente el anhelo, que esto se convierta en una realidad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les invito, los que puedan, vamos a arrodillarnos, a doblar nuestras rodillas para tener una oración para terminar. Amante Padre que moras en los cielos, una vez más, Señor, nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos todavía en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Porque sabemos que va a llegar el tiempo en que no nos vamos a poder congregar, que vamos a estar como ese pueblo que va a estar perseguido por aquellos enemigos de la verdad. Señor, te rogamos que nosotros estemos firmes y fieles, que no desmayemos a pesar de esta gran prueba que nos viene, que podamos estar decididos, Señor, como los 3 jóvenes hebreos, que decidieron no postrarse ante la imagen. Ayúdanos, Señor, a estar firmes como el acero, para que cuando ese tiempo venga, nosotros estemos del lado tuyo y no del lado del enemigo. Señor, bendice a cada familia aquí representada, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada joven.
Te rogamos, Señor, que todos los que estemos aquí podamos entrar en la patria celestial, que podamos hacer arreglos para que tú nos vengas a buscar pronto, Señor, y que este mundo de maldad se termine de una vez por todas. Que no pongamos nuestro corazón en las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestro corazón en el reino de los cielos. Que deseemos de todo nuestro corazón vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por esta valiosa instrucción que tú nos das día tras día. Permite, Padre Celestial, que nosotros podamos crecer en la gracia, que podamos ser justificados por la fe, así como lo fue Pablo y algunos hombres que alcanzaron la salvación. A nosotros nos toca, Señor, luchar para que podamos ser idóneos para el reino de los cielos. Señor, te pedimos también que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y que tú nos acompañes en este día, Señor. Cuídanos de no deshonrarte con nuestras palabras y que podamos guardar este santo día de reposo para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones que tú nos has dado. Estamos agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Y te rogamos, Señor, que tú nos hagas un pueblo fiel representante tuyo para dar al mundo este mensaje final, para que el mundo y aquellos que tengan un corazón sensible a estas verdades se puedan convertir también y te puedan aceptar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Sé con los que están enfermos, pasa tu mano sanadora sobre los enfermos y acompáñanos, Señor, en el resto de este día y por toda la eternidad. Porque te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.